Vamos a iniciar la sección de animación. Para ello vamos a tomar este personaje. Este es un personaje esférico, muy simple. Tiene unos controles de rig muy básicos con los cuales nos vamos a introducir al concepto. Los controles son, como su nombre lo indica, los que van a controlar los diferentes movimientos que tiene un personaje. Este personaje en particular no tiene huesos. Cuando estemos usando personajes más complejos, bípedos y personajes, vamos a tener una mayor cantidad de controles. Cuando llegue ese momento, tiene que tener en cuenta que la malla del personaje, la geometría del personaje, no se anima. La geometría del personaje no se anima, se dejan una capa bloqueada, no se anima. Los huesos del personaje no se animan, los vamos a dejar bloqueados. Lo único que se anima son los controles. Los controles tendrán una serie de conexiones con los huesos y a su vez los huesos tendrán unas conexiones con la geometría del personaje, de tal forma que al mover los controles se mueva todo lo demás. Pero los únicos elementos que poseen fotogramas, por ende animación en la línea de tiempo, son estos, controles o controladores. Vamos a mirar en este personaje qué hacen los controles. Este primero es el control general, generalmente está en el piso, no siempre tiene esta forma de flechas, a veces es simplemente un círculo o un cuadrado, pero casi siempre en todos los personajes es usual que se encuentre este control. Este es el que controla de forma global al personaje completo. Si yo lo selecciono, veo que lo puedo mover, vamos a mirar si permite rotar, vemos que la rotación está inactiva y la escala también está inactiva, o sea que en este caso lo único que podemos hacer con ese control principal es desplazamientos. Bien, ¿qué otra cosa tiene este personaje? Vamos a ver este otro control de aquí. Este control, vemos que el desplazamiento lo tiene en activo, la rotación la tiene activa. Vamos a mirar qué hace. Este control rota el personaje, incluyendo a sus propios controles. Ahorita vamos a ver un control que no los incluye, incluyendo sus propios controles. Eso tendrá también, por supuesto, una utilidad por la función que tiene estos controles superior e inferior. En este caso, esa función que ejercen ellos van a estar siempre en la dirección del personaje. Bien, ahora vamos a ver este control, esta esfera interna. Vamos a mirar qué hace. También rota, pero vemos que rota ignorando estos controles, lo que quiere decir que el efecto que genera este control, que ya lo vamos a ver, no depende de la dirección del personaje. Siempre va a estar desde la parte superior hacia la parte inferior. Listo, eso es todo. Vamos a mirar entonces el control de arriba. Si yo lo muevo en el eje Y, esto es lo que me controla, el squash and stretch del personaje. Si roto este control superior, veo que lo que le está cambiando es la actitud a la esfera. Ahí está. Y ahí está. El de abajo, por supuesto, es algo muy similar, controla el squash and stretch, pero de la parte inferior, o a partir de la parte inferior. Y lo mismo, puede generar una rotación para modificar un poco el acting. Probablemente si mi personaje vaya a una velocidad o vaya a frenar, quiera yo cambiar su pose con este control. Control Z. Vamos a ver también que aquí en las orejas, en la base de las orejas, tengo unos controles que hacen. Estos controles veo que la propiedad de rotación no les hace gran cosa porque no creo muy probable que vayamos a necesitar una rotación de la oreja. El desplazamiento tampoco nos va a representar una gran utilidad. Y el de escala no hace nada. Entonces, ¿qué hacen? Algunos controladores tienen sus propiedades aquí en el channel box. Este en particular, de Anita, veo que tiene normal su relación rotación y escala, pero aparte tiene otras que se han construido al momento de hacer el rigging.
Así es que podríamos explorarlas, pero probablemente estas dos, vemos oreja X y oreja Z, son las más útiles en nuestro caso. Selecciono la palabra y con el botón central hundido, presionado, desplazo hacia izquierda y hacia derecha y veo que ahí está generando una acción en esa oreja. Si lo hago en Z, también me está generando una acción. Por supuesto, de forma similar, lo hace con la siguiente. Y de esta manera tengo todos los controles de este personaje esférico. Voy a volver a cero los valores. Bien, habiendo entendido eso, ya sabemos cómo podemos controlar los movimientos del personaje. Ahora bien, ¿cómo genero una animación? ¿Cómo hago los fotogramas claves en línea de tiempo para generar el movimiento? Debemos entender que entonces la parte inferior es la línea de tiempo. Está dividida por fotogramas. Los fotogramas claves los creo con la tecla S, o también lo puedo hacer aquí en el menú Set de animación, Animate, Set Key, es la tecla S. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento estándar es: primero, tomo el control. Recuerden, los fotogramas claves solamente deben estar en los controladores. No voy a colocarle fotogramas claves a la malla, de hecho esta malla está inactiva. No puedo colocarle controladores fotogramas claves a ningún otro elemento. Los controladores son los que lo poseen. Y algunas otras cosas que veremos más adelante. Seleccionamos el controlador, me posiciono en la línea de tiempo en el fotograma en que quiero generar fotograma clave. Como estoy empezando la animación, pues será en el fotograma inicial, y acto seguido presiono la tecla S. Eso me genera el primer fotograma clave. Lo noto porque aparece el fotograma con una línea roja. Muy bien. Ahora, acto seguido, ¿cómo continúa el procedimiento? Avanzo en la línea de tiempo y posiciono el cursor en el momento quiera hacer la próxima pose clave o la próxima posición clave. Supongamos que yo quiero que la próxima posición clave sea dentro de un segundo, entonces ya sé, bueno, si estoy usando 24 frames por segundo o si estoy usando 30, pues ya yo sé cómo determinar los segundos. Luego de ajustar el tiempo, ajusto la posición en escenario, y cuando ya están esas dos cosas listas, presiono la S y ahí genera el siguiente fotograma clave. Simple. Ahora bien, el computador interpola, o sea, genera todos los fotogramas intermedios para pasar de una posición inicial a la posición final. Si lo doy play, eso es lo que hace en este momento el software para pasar del inicial al final. Muy bien, y esa es toda la lógica del asunto. Vamos a seguir haciendo algunos fotogramas adicionales. Noto también que cuando genero un fotograma clave, los valores en el channel box aparecen en rojo. Eso significa que tienen un fotograma clave activo para animación. Vamos a suponer que entonces voy a generar a partir de este momento un squash and stretch de esta plática. Entonces vamos a hacerle primero vamos a hacer la deformación. Cuando yo selecciono otro controlador, vean que ya no están visibles los fotogramas claves de un controlador anterior. ¿Eso qué me indica? Me indica que cada controlador o incluso cada elemento de la escena tiene su propia línea de tiempo. Los fotogramas claves solo serán visibles cuando yo seleccione el controlador al cual se los creé, el que los contiene. No significa que si no lo tengo seleccionado y por ende no los tengo visibles, eso no significa que no se vayan a representar. Por supuesto, la animación está. Y si ahorita le hago otros fotogramas claves a otro controlador, algunos se superponen, otros no, pero todas las acciones se solapan porque están sucediendo al mismo tiempo. Quiero que quede claro, aunque usted no vea los fotogramas claves,
Sí, se está animando, solamente que para que usted ver la línea de tiempo de determinado controlador, por supuesto, tiene que seleccionarlo. Por tanto, en mi animación, supongamos que la esfera avanzó hasta el fotograma 30 y a partir de ahí quiero que comience su encogimiento. Selecciono el controlador para el encogimiento y noto que no están los fotogramas claves. Si yo quiero que el movimiento de encogimiento comience allí en el frame 30, pues debo comenzar creando el fotograma clave allí en 30. Por supuesto, del nuevo controlador genero un fotograma clave con ese. Continuamos con el procedimiento. Primero determino el tiempo en la línea de tiempo. Después determino la acción o la deformación en el espacio, en el viewport. Primero tiempo, después espacio. Y al final grabo fotograma clave. Vean que ahora esta deformación comienza en 30 y termina en 40. El desplazamiento había estado antes de eso. Otra acción quiero hacer aquí mismo en el 40 donde estaba. No solamente quiero que se distorsione, sino además voy a querer y le hago un fotograma clave. Acto seguido, quiero que ahora haga el stretch. Demoró 10 frames haciendo el squash. Vamos a durarle un cierto tiempo haciendo el stretch. El stretch. Quiero que se estire. Quiero también que se rote un poco. Ahí, y ahora quiero que se grabe. ¡Chum! Ahí va a ser el salto. No voy a desplazarlo en la línea de tiempo porque voy a aprovechar el salto para mostrarles otra herramienta que va a ser muy útil para todo nuestro futuro proceso de animación. Entonces vamos a suponer que está saltando. Para suponer que está saltando lo vamos a desplazar. Entonces vamos a irnos al control de desplazamiento. Lo voy a desplazar a partir de este frame. Él ya tiene un desplazamiento de 0 a 30. Pero de 30 a este frame 49 voy a querer que él esté quieto porque es el momento en que quiero que haga pues, la acción de squash and stretch. Entonces genero un fotograma clave antes del siguiente movimiento. Esto significa, si del 0 al 30 se desplazó hasta aquí y le genero un fotograma clave de desplazamiento más adelante, significa que del 30 al fotograma creado posteriormente no se va a mover, se queda quieto en el desplazamiento en este eje que viene siendo Z. Bien, ahora sí, yo quiero que dure este fragmento de tiempo desplazándose ahí, hago un fotograma clave. Aquí es donde va a pegar el brinco. Él viene aquí, toma el impulso y brinca. Se va desplazando. Ahorita le hago el desplazamiento en Y. Y aquí es donde cae. Así es que cuando cae, ¿qué otra acción debe tener? Debe también afectarse su squash and stretch. Entonces vamos a tomar el controlador de squash and stretch. Y aquí le va a quedar un fotograma clave. ¿Qué le voy a hacer a ese fotograma clave? Primero voy a mirar qué fue lo que pasó aquí. Se deformó, se estiró. Muy bien. Aquí puede ser generar el primer fotograma clave de este control, de ese no, de este control. Lo genero ahí, fotograma clave. Y el segundo lo genero aquí. Ahí estoy rotando otro control solamente desde aquí hasta aquí. ¿Qué estoy haciendo? Que ya tenga esta posición, incluso la puedo dar un poquito más extrema. Ahí está. Ella brinca, bueno, ella no le hice fotograma clave inicial en este controlador en particular, así es que la pose que le di aquí, él la comienza desde el principio. No es lo que pretendo, así es que puedo hacer que ella cuando llegue aquí, puede hacer que eso esté, que eso esté así.
Entonces ahí viene la bola en esta posición, pega un brinco y se desplaza en la dirección del brinco. Chan, ahí supuestamente salta, pero cuando va en el salto hace una ligera rotación del cuerpo para caer de otra manera. Listo. Corrijo, perdón, es aquí. Corrijo un poco este fotograma. Si yo hago un fotograma clave encima de otro que ya existe, otro que ya existe, simplemente lo que estoy es sobreescribiéndolo. No más. Él graba el último fotograma. Si usted hace en un solo control movimiento de rotación, de traslación, de escala, de lo que sea, con un solo set key, ahí está grabando todas esas posiciones de ese nuevo controlador. Bien, ahí voy. Entonces, ¿qué más iba a pasar? Brinca, cae. Ahora seguimos afectando el squash and stretch. ¿Qué pasa con el squash and stretch? Aquí se supone que ya hizo contacto con el piso. Entonces, en unos pocos, simplemente ahora hace así. Vamos a mirar la rotación. Ahí está la rotación de esa acción. Hago el fotograma clave. Cae. Aquí también entonces voy a necesitar el fotograma clave de este otro controlador, que es el que está determinando la rotación. Entonces ella cae, inmediatamente recupera su ángulo y digamos que terminamos entonces con el squash and stretch. Ella viene, cae, aquí tiene que volver, crea el fotograma clave, luego unos pocos frames más adelante puede hacer que otra vez tenga una acción, poquitos frames más adelante la acción puede ser así, de pronto lo hice muy cerquita, de pronto aquí, la acción así, ahí, y finalmente ahí, para que terminen en 0. Y genero el fotograma clave. Entonces vamos a mirar cómo va esta acción. El personaje comienza, se desplaza, hace una anticipación hacia la magia del brinco, ahí cae. Vamos a mirar entonces finalmente cómo hacemos ese brinco que va desde el fotograma 50 hasta el fotograma 65. Podríamos hacerlo aquí, pero hay algunas acciones que es mucho más fácil y mucho más profesional hacerlas por un editor de curvas. Nos paramos en los frames que vamos a editar y me voy para el Windows, Animation Editor, y se llama Graph Editor. El Graph Editor no es más que unas curvas gráficas en donde me está representando el movimiento. ¿Qué es lo que usted tiene que entender del Graph Editor? Lo que usted tiene que entender del Graph Editor es que cada uno de estos elementos está representando una acción de movimiento. El eje X representa tiempo. Eso significa que la animación comienza aquí y termina aquí. Esto es tiempo. Si yo desplazo el cursor a través de la línea de tiempo, estoy viendo que aquí también el indicador rojo se está desplazando a través de toda la curva. Eso es tiempo. Y cualquier variación en X es el tiempo que pasa. Y si de repente hubiera una línea que desaparece, es porque el personaje desapareció en ese punto. Y cualquier variación en el eje Y, ya sea positivo hacia arriba o negativo hacia abajo, significa
movimiento, significa acción, significa ejecución del control. No podemos decir que significa desplazamiento, porque por ejemplo en el caso del controlador de Squash and Stretch no es un desplazamiento, es una acción diferente. Habrá muchas otras acciones como los blend shapes de la cara que no son desplazamientos, pero en línea de tiempo vertical u horizontal están representando eso, el movimiento. Así que estas son las curvas del controlador que yo tenga activo en este momento. En este momento tengo activo el controlador del Squash and Stretch, pero voy a seleccionar el controlador principal. Es el que me está determinando pues ese movimiento. Aquí veo que hay 3 curvas importantes. 2 que no tienen variación y una que tiene variación. Las 2 que no tienen variación son traslación en X y traslación en Y. Pasa el tiempo y ellas no se activan, no se mueven para ninguna parte, porque efectivamente yo no moví el personaje ni en Y para arriba ni en X hacia sus lados, sino solamente hacia el frente, que en este caso pues quedó apuntando hacia el eje Z. Entonces vamos a mirar la traslación en Z. Esta es la que tiene movimiento. Entonces aquí me está indicando. Viene el personaje, genera un movimiento de desplazamiento en Z, en esta zona de valle. Significa que no hay movimiento en este tiempo que transcurrió, no hay ningún desplazamiento en Z, miren lo que no hay. Y apenas llega a este punto, lo vemos aquí, y podemos mirar aquí, apenas está quieto el desplazamiento en Z. Apenas llega a este punto, ¡chun!, otra vez hay un desplazamiento mayor. Aquí yo podría después decir que hago un fotograma clave al final. Donde ya no hay más desplazamiento y por eso la línea es recta. Siempre que hay líneas rectas, valles en la curva, significa que en ese fragmento de tiempo no hubo acción de este valor del controlador seleccionado. Porque la gráfica es curva, las curvas significan la fluidez o el timing del movimiento que está desarrollando. Eso quiere decir que de este punto a este punto, el objeto se fue suavemente. Esta curva en forma de S es una aceleración y frenada. Aceleración y frenada. Yo puedo deshacer eso para que tenga un movimiento uniforme, pero de manera predeterminada el software va a tender a hacer unas aceleraciones y frenadas en cada movimiento. Bien, conociendo eso, entonces voy a activar el momento en que yo quería que brincara. Exacto, comienza aquí y termina aquí. Significa que durante este desplazamiento entre estos 2 fotogramas yo necesito que él tenga otro desplazamiento, pero esta vez no en el eje Z. El eje Z ya lo tiene. Lo necesito en el eje Y, porque quiero que pegue un brinco. Quiero que entre este y este suba. Entonces eso solamente lo hace Y. Y aquí estoy. Aquí tengo mis 2 fotogramas. Yo quiero que él suba entre este y además baje. Ese está muy fácil. Vengo para acá. Para editar las curvas, en este caso vamos a tener que hacer algunas acciones. Primero las voy a seleccionar y luego voy a donde dice curvas y utilizo la opción de White Tangent. Una vez hecho eso, verifico cuáles son las que me interesan. Son estas, en realidad las que voy a usar. Entonces voy a hacerle también otras 2 acciones aquí en sus iconos, la parte superior del Graph Editor. Primero le voy a decir rompa las tangentes o quiebre las tangentes y luego le voy a decir aquí que libere los pesos. Muy bien. Una vez hecho eso, ya puedo seleccionar esta zona. Ahí puedo seleccionar, bueno, primero selecciono estos para que aparezcan sus controles de la curva y luego selecciono estos 2 controles de la curva que son la zona central entre los 2 fotogramas claves y con el movimiento normal en W lo puedo jalar hacia arriba. ¿Qué tanto? Pues usted lo determina. Si la forma de la curva, primero que salga rápido
y luego se vaya desvaneciendo un poco el brinco, o estable, o desacelerado. Bueno, y usted va haciendo experimentos y se va dando cuenta cómo es que van funcionando esas cosas, pero estas son las premisas iniciales. Vemos que ya se elevó la esfera, porque obvio le estoy incrementando movimiento en el eje Y en este caso, y luego pues otra vez se lo estoy reduciendo. Así que en este momento la pelotita tiene este movimiento. Está muy lento. Bueno, para ralentizar los movimientos simplemente lo que hago es seleccionar los elementos que tienen fotogramas claves y unirlos un poco en línea de tiempo. ¿Cómo hago eso? Pues lo que voy a hacer es con Shift presionado arrastro sobre la línea de tiempo y estoy seleccionando unos fotogramas. Esos fotogramas los puedo simplemente mover, ¿cierto? O también puedo hacerles clic derecho y utilizar las opciones tradicionales. Copiarlos, pegarlos, incluso eliminarlos. Voy a pegar un poco más algunos de los fotogramas. Shift, arrastro, vamos a mirar cómo va. Entonces ese es el movimiento de la pelotita. Cuando se requiera incrementar la velocidad, simplemente acercan más entre sí los fotogramas. Eso hace que las acciones sucedan más velozmente porque necesitan menos tiempo para ejecutar la misma acción y viceversa. Eso es todo el primer paso inicial de esta herramienta.